El, el título de la prédica de hoy, como el Día del Padre, el título es El Buen Padre. Cuando generalmente el hermano Peter me pide predicar, suelo predicar algo de lo que yo he leído últimamente. Intento leer la Biblia todos los días y cuando predico es algo que tal vez leí en esos días de esta semana. Pero para esta vez, para mí fue un desafío, porque como sabrán es el Día del Padre y no podía predicar algo sino diferente a lo que es el Día del Padre. Tenía que buscar un tema específico y no voy a predicar o a explayarme en lo que acabo de leer, sino más bien sobre el buen padre, que tiene que ver también algo con lo que leímos en esta mañana. Entonces, el título es El Buen Padre. ¿Qué es para nosotros un buen padre? Padre, el término padre significa progenitor, si usted lo busca en el diccionario. Y padre no es más que esto, aquel que procrea. Pero hay una diferencia entre ser un buen padre y ser un padre bueno. No es lo mismo ser un padre bueno, un papá bueno, que un buen padre. Y cuando vemos que los hijos, le hacemos la entrevista a los hijos, o ellos hablan entre ellos y dicen, tu papá es bueno, tu papá sí te deja hacer esto, o tu mamá sí es buena, ella sí te deja hacer aquello. Están dando la opinión ellos con respecto a lo que ellos creen que es bueno. Sin embargo, no siempre va a ser esto bueno. A veces ser permisivo como padre puede llegar a ser malo. Vamos a 1 Samuel, vamos a estar leyendo varios versículos en esta mañana. Les voy a rogar que me sigan con su Biblia y si no pudieron encontrar, van a escuchar lo que yo les voy a leer en esta mañana. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un padre bueno, un padre permisivo, pero que no era un buen padre. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y dice, el pecado de los hijos de Elí. Este es el título de esta lectura. Y dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era un sacerdote, algo parecido a lo que es el hermano Peter aquí en la iglesia. Era quien ministraba el templo en ese entonces y todo lo que correspondía a las ofrendas y sacrificios a Jehová. Él era el encargado de llevar el mensaje de Dios al pueblo y de llevar las súplicas, las peticiones del pueblo a Dios. Pero este Elí no era un buen padre. Tal vez sí era un padre bueno para ellos, era el papá bueno que permitía todo, pero no era un buen padre porque el versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17, ¿por qué era así? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos hacían muchas cosas malas con las ofrendas de Jehová y aún hacían cosas malas con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Dios a esto le hería, le molestaba mucho. Por eso en el versículo 30 dice, del mismo capítulo 2, versículo 30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y ahí viene el castigo de parte de Dios para Elí, por ser un padre bueno, por ser un padre que permitía que hagan ellos lo que querían hacer. Y vamos a ver por qué digo esto en el capítulo 3 del mismo 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11. Vamos a explayarnos en este papá bueno, ¿no es cierto? Que era bueno, que permitía todo, pero no era lo que Dios quería. Capítulo 3, versículo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel. Samuel era aquel niño que fue tomado por Elí, porque Ana se lo había prometido a Jehová, y él estaba sirviendo en el templo, era un niño. Dios no le habló a Elí, sino a Samuel.
Y dice Samuel, capítulo 3, versículo 11, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Ya se lo había dicho a él, ¿no es cierto? Desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré la casa para siempre por la iniquidad que él sabe, por los pecados de su hijo que él sabe, de sus hijos que él sabía. ¿Por qué? Dice ese mismo versículo, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ay, sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. A veces pasa que tal vez en la paternidad moderna es un poco diferente a la paternidad antigua. Anteriormente nuestros padres nos castigaban por todo y a veces hasta por si acaso, ¿no es cierto? Actualmente estamos siendo más permisivos como padres, ¿no es cierto? Y estamos permitiendo que nuestros hijos tengan más libertades, pero nos olvidamos que las libertades también conllevan responsabilidades. Y una libertad que no se ajusta a los parámetros y enseñanzas de Dios se convierte en un libertinaje. Y esto es lo que pasaba con Elí. Elí había permitido que sus hijos hagan todo, y por eso dice en el final del versículo 13, sus hijos han blasfemado a Dios, han pecado contra Dios, y él no los ha estorbado, él ha dejado que ellos hagan como ellos quieren. Era un padre bueno para los hijos. Lo querían mucho, porque no les estorbaba en nada. Pero Dios no pensaba eso. Tenemos este ejemplo, un padre bueno. No queremos llegar a eso como padres. Y si de repente estamos yendo en ese camino, hagamos una corrección. ¿Qué es un buen padre? Ese es otro ejemplo diferente. Vámonos a Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Y acá vemos un padre que dicen los eruditos, y claro que sí, no fue engendrado por él, no fue el procreador de Jesús, sin embargo era el padre de Jesús. Jesús mismo lo respetaba como su padre terrenal, a pesar de no tener su sangre, ¿no es cierto? Lucas capítulo 2, versículo 41. Y vemos aquí al niño Jesús, y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Los padres, o sea, María y José, iban todos los años. Pero en el versículo 42 dice, y cuando tuvo 12 años, Jesús, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Subieron a Jerusalén y fueron al templo. María, José y Jesús. Y ellos estando allá, en el versículo 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron sentado en el templo en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús se había perdido durante 3 días. Y en el versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. ¿Quién habló aquí? María, ¿no es cierto? El padre lo vio a Jesús ahí, él entendía tal vez en su mente, José, qué es lo que estaba pasando, pero no decía nada. Solo vio y dejó que María hable. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Qué dice María? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire que María dice tu padre, no dice José. María le dio esa autoridad a José para ser padre de Jesús. ¿Saben que padre no es aquel que procrea, sino el que cría? Aquí María le está dando esa autoridad a José. Tú eres el padre de Jesús, pero no el padre en sangre, sino aquel que lo está criando en su niñez y le está dando sus primeros pasos. Y José está viendo lo que hace Jesús y también entendía en parte lo que sucedía. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y aquí responde Jesús. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis?
¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Su padre, Dios. Él estaba en el templo hablando con los fariseos, estaba con los escribas, con los doctores de la ley, y él estaba hablando acerca de todos los misterios de las Escrituras. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si yo fuera José, tal vez no entendiera lo que él dice, y si lo entendí, tal vez me hubiera ofendido un poco, como que me está diciendo, no estoy hablando de carpintería, estoy hablando del templo, son cosas diferentes a lo que soy yo, ¿no es cierto? ¿Qué dice en el versículo 50? Dice, mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. María y José. Y dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús mostrando cómo debe ser un buen hijo, sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en gracia y sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús era un hijo obediente. Vemos aquí que un buen padre es aquel que permite que su hijo llegue a los pies de Dios. En ambas historias que acabo de contar ahora, son historias muy breves. Hay un padre, hay un hijo, está el templo y está el testimonio. El testimonio de los hijos de Elí era un desastre. Y el testimonio de Jesús, dice el versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Tenía en gracia con los hombres, tenía un buen testimonio. Se debía a que tenía un buen padre. ¿Y qué hace un buen padre? Un buen padre tiene varias cualidades que podemos verlos a la luz de la Biblia en los siguientes versículos. Y yo los he cogido personalmente y he dividido las cualidades del padre en 5 cualidades que son fáciles de recordar. Un buen padre practica, predica, prioriza, provee y es prudente. O sea, son 5 letras, A, E, I, O, U con la P. Practica y predica, van de la mano, porque podríamos decir que un padre primeramente predica, un buen padre predica. ¿Cómo es esto de predicar? ¿Tiene que ser un pastor? Pues no y sí, o sí y no. Un buen padre es pastor, sí, primeramente en su casa. No tiene que ser necesariamente pastor de la iglesia, pero sí tiene que ser obligatoriamente un pastor en su hogar. Por eso digo yo que un buen padre predica siempre en su casa sobre el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, regresamos a lo que leímos al principio. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 9. Quiero aclarar que en la Biblia, la mayoría de los hombres que están escritos aquí en la Biblia fueron padres. Algunos fueron buenos padres, otros no tan buenos. Pero todos cometían errores, todos. Porque son humanos, todos los padres que están en la Biblia son humanos. No hay humano perfecto sobre la faz de la tierra. Nadie es perfecto. Y no hay padre perfecto. Yo tuve un buen padre que tuvo muchos defectos y muchas cosas malas también. Y estimo que usted como padre también tiene sus defectos, porque es un ser humano. Sin embargo, Dios nos llama a la perfección. No es justo, no es prudente apropiarnos de nuestros defectos y decir, bueno, yo soy así y se acabó. No, siempre es necesario buscar cambiar para bien. Entonces, un buen padre predica. Y aquí vemos ¿y por qué digo esto? Porque el que escribió el libro de Proverbios se estima que es Salomón. Salomón fue el rey más sabio y tal vez tuvo el reino más próspero en toda la Biblia, lo que corresponde al reino de Israel. Él aún abarcó Israel y Judá, todavía no se dividía el reino,
tuvo sabiduría, tuvo gracia frente a los ojos de Dios, pero cometió muchos pecados. En una prédica anterior el pastor decía que no estaba seguro de si Salomón era salvo o no. Sin embargo, cuando Dios actuó por medio de Salomón, permitió que él escribiera varios libros, no solamente Proverbios, sino también Eclesiastés, y se estima que Cantares también. Se estima que los 3 libros lo escribió él. Y vemos que aquí él está dando un consejo a su hijo. Proverbios, yo le decía a alguien, si quieres encontrar consuelo en la Biblia, busca Salmos. Pero si quieres buscar un consejo, busca Proverbios. Salmos generalmente es David, más que quejándose, poniendo su corazón abierto frente a Dios con todos sus problemas, con todas sus circunstancias duras que tuvo David, muchas de ellas por consecuencia de su propio pecado, pero eso no le impedía acercarse a Dios y derramar su corazón frente a Él. Pero Proverbios es un libro que Salomón escribe y en cierta forma yo lo veo como consejos hacia su hijo. Dice por eso Salomón en el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender, ¿para qué son estos proverbios? Proverbios viene a ser como una especie de poemas, cortos, pero con un sentido profundo de razonar, de pensar, lo hace razonar, filosofar a las personas acerca de la forma de vivir que tienen o que deberían tener. Y estos proverbios son, según versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para recibir consejo, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y este versículo, el versículo 8 dice, oye, hijo mío. Aquí está dando la declaratoria a quién escribe. Todos lo podemos leer, pero yo estoy muy seguro de que cuando Salomón escribía esto, pensaba en que su hijo no cometa los mismos errores que él cometía. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Si buscamos en el libro de Proverbios, alrededor de 23 veces se nombra esto de hijo mío. Y no solamente dice hijo, sino hijo mío, o sea, es algo muy querido. Un buen padre quiere mucho a su hijo, y porque lo quiere, lo aconseja. Pero el mejor consejo que puede dar un padre es el consejo que está a la luz de la palabra de Dios. Porque nuestros consejos, si son consejos en función a lo que nosotros creemos que está bien, o en función a lo que nosotros pensamos que es lo mejor, pueden ser unos consejos equivocados. Lamentablemente sí lo hacemos a veces como padres. Yo no soy padre, pero yo entiendo que eso ha sucedido con los padres. Podemos dar consejos en función a lo que nosotros creemos, pensamos que es mejor, pero es mejor dar un consejo en la luz de la palabra de Dios. Eso sería predicar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia. Gracia, decía el hermano Peter Hernández, gracia es gratis, gratitud, algo que se regala. Serán un adorno en tu cabeza si tú los escuchas, y collares a tu cuello. Lo primero que debe predicar un padre es el temor a Jehová. Por eso dice el 7, el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Si tú quieres que tu hijo sea sabio, primero instrúyele que tema a Dios. Una persona sabia es aquella que toma las mejores decisiones, las decisiones más sabias. No siempre van a ser las más astutas, porque astucia y sabiduría como que se parecen, pero no son lo mismo. El rey de la astucia es Satanás, y a veces queremos ser astutos, pero no somos sabios.
Si quieres ser sabio, debes temer a Jehová. Tener temor a Jehová en cada decisión que vayas a tomar. Esa es la sabiduría. Eso es todo lo que se necesita. Yo le digo siempre a mi esposa, a mí no me gusta tomar decisiones. Me cuesta tomar decisiones, mucho. Si usted me dice, hermano, tengo seco de pollo y seco de chancho, yo no sé qué escoger. Me vuelvo loco a veces. Siempre cuando tengo la oportunidad, les digo a la persona, ¿qué me recomienda usted? Ya, eso. Yo le digo a Dios, a veces le pido esto y le digo, Señor, no me permitas tomar decisiones. Mejor decide tú y hazlo tú. Porque para tomar una decisión uno necesita tener sabiduría. No solamente astucia, no solamente inteligencia. Este es el principio de la prédica hacia un hijo, de una buena prédica. Teme a Dios, hijo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y aquí vemos el gran mandamiento, ¿no es cierto? 6, versículo 4 al 9 vamos a leer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice el gran mandamiento, ¿no es cierto? Y aquí tengo entendido que es Moisés el que está hablándole a Israel, Moisés. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos que Moisés le dice al pueblo, pero creo que está más hablando en específico a los padres. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que debes predicar a tu hijo. Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para poder predicar algo, tiene que estar primero en tu corazón lo que tú vas a decir. No puedes predicar algo que tú no lo sientes, o que Dios no te lo ha hablado a ti. A veces cuando he escuchado a otros pastores decir que cuando predican, realmente es como escuchar el mismo mensaje dos veces, porque lo estás analizando cuando tú lo estás escribiendo el bosquejo y a la vez cuando estás predicando también estás escuchando. La primera persona que debe escuchar este mensaje soy yo, porque no tiene sentido que yo diga lo que estoy diciendo a ustedes si yo hago lo contrario o algo de diferente. Es lo mismo para los padres. Si tú vas a dar un consejo, debes tener en cuenta de tenerlo tú en tu corazón y ponerlo por obra. Y dice el versículo 7, y esto es importante, todas estas cosas, todas estas palabras, la palabra de Dios, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿De qué se habla cuando está en su casa? ¿De qué hablamos generalmente cuando estamos en casa? Hablamos a veces de trabajo, de cómo están las notas de los muchachos, de qué proyectos van a hacer. No está mal eso, está bien, hay que compartir. Pero también hay que hablar de la palabra de Dios. Si tú lees algo y que te gustó, tú dile a tu esposa, a tus hijos, esto de aquí me parece interesante. O si tú escuchaste algo en una prédica y que te pareció bueno, compártelo con tu familia. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que todo el tiempo tienes que estar hablando de Dios, estar hablando de lo que... Y para tener que decir, hay que siempre estarse alimentando, ¿no? Porque si solo leo un versículo toda la semana, no tendré mucho de qué hablar, solo de un versículo.
Lo excelente sería leer todos los días la Biblia y no solo un versículo. Leerla y entenderla. Y lo que no se entiende se pregunta también. A quien tenga confianza, de repente a tu esposo, o tú crees que tu esposa puede tener algo de entendimiento en eso, le puedes preguntar a ella. Y si ven que los dos no tienen, al pastor. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Todo el tiempo debes tener en cuenta la ley de Dios. Y la escribirás en los puestos de tu casa y en tus puertas. En todo momento. Se debe predicar. Es una forma de predicar, tener un versículo escrito en algún lado, o estar conversando sobre temas respecto a lo que se leyó o lo que se aprendió. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 18, versículos 29 y 20. 19 y 20. Mateo 28. Esta es la gran comisión. Creo que muchos la hemos leído ya. Vamos a leerla y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una de las cosas más importantes, siendo creyentes, de predicar a los hijos es predicarles el evangelio a esos hijos. Yo tengo la dicha de haber recibido a Cristo con mi mamá. Ella me explicó el evangelio y yo acepté a Cristo a los 12 años. Yo iba a la iglesia desde que era niño, pero con ella tomé la decisión de salvación. Si no nos hacemos responsables por la salvación de nuestros hijos, mucho menos nos vamos a hacer responsables por la salvación de nuestros vecinos o de cualquier otra persona que tengamos alrededor nuestro. Pero un día, cuando muramos, Dios nos va a preguntar por eso. Y por todos. Primero por nuestros hijos. Esta gran comisión que Dios manda a la iglesia primero debe cumplirse en nuestras casas. Ir y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Pero comienza por tu casa. Bautizándolos. Procura que si tu hijo entendió y creyó, se bautice. Y enseñándole después de esto que guarden todas las cosas que has mandado. Esta es la forma de predicar en tu casa. Esta es una de las cualidades que debe tener un buen padre. Predicar siempre el temor a Jehová en todo momento y tener en claro que su hijo entienda la salvación y que la acepte. No hay otra forma de acercarse a Dios. La práctica es el segundo punto. La práctica. Un buen padre no solo predica, sino que practica. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y aquí vemos a Pablo escribiéndole a las iglesias. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. En adelante. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si la Biblia dice que no seamos tropiezo para las demás personas, mucho menos ser tropiezo para nuestra propia familia, ¿no? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino que el de muchos, para que sean salvos. Versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué escogí esta lectura? Para decir, no solamente predicar, sino practicar. Pablo, al igual que, como dije antes, los varios varones de la Biblia, Pablo no era perfecto. Y tenía defectos también. Él mismo lo aclara en Romanos 7:10, que lo vamos a... Lo vamos a leer más adelante. Él mismo aclara que él comete errores y cosas que él no quiere hacer, eso hace. Sin embargo, él tiene la libertad de decir:
que Él es ejemplo para las personas que están alrededor de Él. Por eso dice el versículo desde el 32: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y el versículo 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Versículo 1 del 11 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para ser un buen ejemplo para nuestros hijos, debemos ser imitadores primero de Cristo. Y debemos de sentir la libertad de decir: yo soy un buen ejemplo para ustedes, porque yo sigo a Cristo. La única forma de dar un buen ejemplo a nuestros hijos es tomar el ejemplo de Cristo y ponerlo en práctica. Romanos capítulo 7, el mismo Pablo está escribiendo aquí, como le dije antes. Pablo era una persona sujeta a pasiones y también cometía errores. Versículo 19, Romanos 7, 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que en mí mora. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me siento bien cuando escucho la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Le ha pasado, hermano, que lucha contra algo y se le es difícil a veces controlar algo que usted lucha? A mí me ha pasado algo sencillo que creo que a muchos nos ha pasado. Estamos en la iglesia, estamos escuchando la prédica y nos da sueño. ¿No es cierto? Y queremos estar despiertos, pero estamos luchando con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón quiere escuchar, pero estamos ahí. Luchas iguales a esta creo que tenemos todos los días. Y no solamente al momento de escuchar la palabra de Dios. Queremos hacer lo bueno, pero algo nos lleva a hacer lo contrario a lo que queremos hacer. Debemos confiar únicamente en Cristo. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Eso le dijo el hermano Peter. Y el único que puede hacer el cambio en nuestras vidas es Dios. Pero sería como, una vez también lo dijo el hermano Peter, sería irresponsable de decir: si yo peco es porque Dios quiere. No. Si nosotros pecamos es porque nosotros queremos. Y si dejamos de pecar es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Es nuestra obligación ponernos en manos de Dios y rogarle que Él tenga misericordia y que haga ese cambio en nosotros. Para practicar lo que predicamos. Para poder ser un ejemplo en nuestras casas. Un buen ejemplo. Como le dijo Pablo: hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hizo. Yo sigo su ejemplo. Tercer punto de un buen padre prioriza. ¿Qué es priorizar? Pone prioridades y las respeta. Alguna vez escuché: primero es Dios, segundo es la familia, tercero es tu prójimo, y bueno, ahí vas poniendo prioridades en orden. Y yo creo que la Biblia nos enseña algo diferente. Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículo 10. Aquí vemos la historia de Abraham.
Abraham fue llamado por Dios directamente para bendecir a la tierra por medio de su simiente, por medio de Jesucristo. Y aquí vemos que Abraham entendió que primero era Dios y no existía nada más. Abraham capítulo 18 versículo 10 dice: Abraham era muy anciano cuando pasaba esto, ¿no es cierto? Y dice: entonces dijo el ángel de Jehová, ¿no es cierto? De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aquí hay una promesa de Dios para Abraham. Y a Abraham y a Sara obviamente se les hacía difícil entender esto. Abraham tenía como 100 años y Sara algo parecido. ¿Cómo iban ellos a tener hijos a esa edad? El versículo 1, perdón, me salté. Abraham, Génesis 18:1 también dice: después le apareció Jehová en el encimar de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién está hablando aquí con él? Dios, Jehová. Por eso Dios mismo le está diciendo a Abraham: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida de aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Si Dios promete algo, Él lo cumple. Porque vamos a ver más adelante en el capítulo 21, versículo 1 al 3 dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre capítulo 21, acá está, versículo 1, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Aquí está Dios cumpliendo la promesa a Abraham. Capítulo 22, versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, el único hijo, Isaac, a quien amas. De repente Abraham tenía otro hijo antes que se llamaba Ismael. De repente a Abraham se le ocurría este otro. No, dice: toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Dios en este versículo le está diciendo a Abraham: toma a este hijo que te acabo de dar ahora, que tiene 100 años, y llévalo al monte de Moria, a esta montaña, para que lo sacrifiques para mí. Es algo bastante fuerte lo que le está pidiendo Jehová a Abraham. Imagínense tener un hijo, el único, y que Dios te lo está dando y después Dios te lo pide. Vemos más adelante que se va aclarando esta historia, porque Dios no estaba haciendo sino creando una figura de lo que iba a ser más adelante Cristo. Versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Dios es un Dios celoso. Dios quería probar el corazón de Abraham. Para un señor de 100 años que nunca tuvo un hijo con su esposa amada, tenerlo a esa edad y que luego Dios se lo pida para sacrificarlo, era una prueba muy grande. Bien obedecía a Dios o bien guardaba a su hijo, al que quería tanto. Dios quería demostrar que Él estaba por encima de Isaac en el corazón de Abraham. Y Abraham lo demostró, porque estando a punto de sacrificarlo, Dios le detuvo la mano. Versículo 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios. La única forma de demostrar que tenemos a Dios primero es temiendo a Dios. Temer a Dios. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. A veces la bendición de Dios está a la vuelta de la esquina. Solo es necesario obedecer. Si Abraham no hubiera obedecido, esta bendición no hubiera llegado a su puerta. Pero Abraham no lo hizo porque él dijo: bueno, pues tendré que matar a mi hijo. Esto lo vamos a ver más adelante, porque el versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac iba entendiendo que no estaba el animal para ser sacrificado. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando Abraham hizo esto, él confiaba en Dios, de que no iba a pasar esto. Confiar en Dios es lo primero. En estos tiempos difíciles, el mayor consejo que le puedo dar a cualquiera de ustedes es, y que también me lo tomo yo: no debemos tener miedo, debemos confiar, pero tampoco debemos de pecar de confiados, ¿no? Y de andar siendo imprudentes. No hay que ser imprudentes, hay que ser lo más prudente posible, pero no permitamos que el temor y el miedo invadan a nuestra vida, porque el miedo es lo contrario a la fe. ¿Qué es fe? Creer en lo que no se ve. Yo no sé si mañana vaya a pasar algo fuerte con uno de ustedes o conmigo. Sin embargo, yo debo de decir, tengo fe en Dios, de que sea lo que sea, estoy en manos de Dios. Tener fe, confiar en Dios. Pero si no tengo fe y tengo miedo, estoy haciendo lo contrario a lo que Dios me pide. Ahora, la fe debe ir de la mano con el temor a Dios, porque no puedo decir tengo fe en Dios, pero ando con mi vida hecho un relajo, ¿no? No hay fe ahí. Queremos que Dios nos cuide y que Dios nos tenga cuidaditos mientras nosotros hacemos lo que se nos da la gana. Eso no es fe. La verdadera fe va en el creer en que Dios nos va a guardar porque somos sus hijos, y temer a Dios. Mateo capítulo 22, versículos 37. Mateo capítulo 2. Mateo 22, 37 dice: el gran mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Siempre digo esto: primero Dios, y aquí lo dice Jesús mismo, este es el primer y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En segundo lugar, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Siempre lo repito, debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. Si no, no podemos ofrecer amor. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestra esposa,
Porque dice la Biblia que y los dos y se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, los dos son como uno. Amar a la esposa es como amarse a uno mismo. ¿Sí? Si no amas a tu esposa, es posible que no tengas amor propio. Amarás a tu prójimo como tú mismo, amar a tu esposa y luego a tus hijos. Pero todo al mismo tiempo. Si tú amas a Dios, difícilmente vas a ser diferente con las demás personas. En el temor a Dios vas a amar a tu esposa, vas a amar a tus hijos, vas a amar a tu familia, a tus vecinos, como corresponde. Priorizar a Dios, el amor a Dios. Para amar realmente a nuestros hijos debemos amar a Dios. No voy a avanzar más porque en el tiempo ya está sobrepasado. Sin embargo, yo entiendo que el ser un padre es una bendición de Dios. Una bendición de Dios porque te permite tener una persona, criarla desde cero, ¿no es cierto? Desde bebé, niño, si lo adoptaste desde niño, la edad que sea que lo hayas adoptado, eres un padre. Tienes ese privilegio de hacer una persona para bien y llevarla para bien o para mal. Las personas toman sus decisiones y no hay que echar la culpa de nuestros pecados a nuestros padres. Yo soy así porque mi papá era así, o yo soy así porque la sociedad me hizo así. Cada uno toma sus propias decisiones, y si tú fuiste un buen padre y aún así tu hijo toma malas decisiones, él va a tener que dar cuentas frente a Dios. Pero tú haz tu parte, sea un buen padre, predica todo el tiempo, practica lo que predicas y prioriza